una veda electoral en el país. A partir del primer minuto del día de hoy inició el periodo de reflexión del voto. Ni partidos, ni candidatos, ni encuestadoras pueden hacer propaganda ni dar resultados de estudios. México solicitará la intervención de la ONU para evitar la separación de familias migrantes en Estados Unidos. El canciller Luis Videgaray se reunirá con el secretario general del organismo, Antonio Guterres. Melania Trump realiza su segunda visita a un centro de detención en Texas. En el día después de, México ya entrenó en Moscú ante un grupo numeroso de periodistas brasileños que ya buscan recabar toda la información sobre el tricolor. Esto mientras Japón calificó también de rebote a los octavos de final de la Copa del Mundo. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este jueves 28 de junio y por supuesto, como todas las tardes, les invitamos a que se queden con nosotros en las siguientes 2 horas de información. Brenda Peña, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elia? Este jueves de veda electoral ya, me da mucho gusto saludarlos, quédese con nosotros, muchas gracias por su compañía. Y Oscar Mota en el día después, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Elia, Brenda, ¿cómo estoy? Estoy nostálgico, reflexivo, al borde de las lágrimas. En este momento se está jugando el último partido de la ronda de grupos del Mundial. Ya se nos está yendo entre las manos. Esos sentimientos encontrados que continúan, Oscar Mota. Pero ya van a jugar los Pumas próximamente, entonces bueno. poco a poco, poco a poco. Parte de la superación. Más adelantito regresamos contigo, Oscar. Y mira, todo este equipo de la segunda emisión ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en esos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen. Mire, luego de 150 días, 60 de precampañas y 90 de campañas, el periodo electoral se acerca a su fin. A partir del primer minuto de este jueves y hasta el próximo 30 de junio estará en vigor la veda electoral o periodo de reflexión. Durante este lapso, los candidatos y partidos detendrán sus actividades, mientras que los ciudadanos podremos definir, si no es que no lo hemos hecho, por quién vamos a votar. Y de hoy hasta el próximo 1 de julio no se pueden realizar actos públicos de campaña en donde se promuevan las plataformas políticas de partidos o coaliciones. Nadie podrá hacer propaganda en radio, televisión y prensa escrita. Además, deberá retirarse la propaganda que se encuentre en un perímetro de 50 metros a una casilla electoral. En cuanto a las redes sociales, en la ley no existe una prohibición expresa en lo que se refiere a su uso durante la veda electoral. Y miren, en el marco del último día de campañas electorales, el presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación. La fortaleza de las instituciones electorales que hemos construido a lo largo de décadas nos permite anticipar una jornada electoral ordenada y participativa. Vayamos todos a las urnas con orgullo, alegría y confianza en nuestro futuro. Recordemos que cada voto cuenta. Hagamos del próximo 1 de julio una verdadera fiesta de la democracia. El sector privado del país hizo un llamado enérgico a las autoridades para garantizar seguridad y cero tolerancia a quienes pretendan violar la ley durante la jornada electoral el próximo 1 de julio. Segundo, tenemos el reto de que sea un proceso que se desarrolle en paz. Tercero, un llamado que hacemos a los ciudadanos para que, sobre todo en el marco de las elecciones locales, elijan de manera muy informada y razonada, y que si en cualquier caso tienen indicios de que alguna candidatura podría tener conexión con cualquier forma del crimen organizado, bajo ninguna circunstancia se permita que candidatos que estén ligados, si los hubiera, pudieran ser los ganadores de las elecciones. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició, con apoyo de la PGR, el despliegue ministerial de más de 14,000 elementos para atender incidencias durante el desarrollo de los comicios. Con la inauguración de su macrosala de prensa, el Instituto Nacional Electoral dio la bienvenida a la cobertura informativa de las elecciones federales y locales. Pero llamó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a rechazar la viralización de noticias falsas y defender la democracia frente a la desinformación.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que será entre las 10 y 11:30 de la noche del próximo domingo cuando salga en cadena nacional a dar a conocer los resultados de la elección para presidente de la República. Aseguró en entrevista para el programa La Razón que el conteo rápido de la elección arrojará una tendencia científicamente irreversible. Yo lo que estoy diciendo es que alrededor de las 11 de la noche, puede ser un poco antes, pueden ser unos minutos después, eso lo va a decidir este comité de científicos. A lo largo de todo el proceso, 133 asesinatos se registraron en todo el país. De ellos, 48 eran candidatos y 85 políticos. De acuerdo con ETELEC, consultores, la mayoría de los homicidios se llevaron a cabo en estados del litoral del Pacífico con el 68%, es decir, más del 51% de todos los crímenes. Debido a la inseguridad, 5.700 candidatos decidieron retirarse de la campaña. La violencia, sin duda, un sello de este proceso electoral. El Partido Verde Ecologista solicitó de último minuto incluir al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en la lista de sus candidatos al Senado por la vía plurinominal. Los institutos políticos y coaliciones tienen hasta el próximo sábado, un día antes de la elección, para realizar sustituciones de aspirantes a cargos de elección popular. Y en el caso de puestos federales, las solicitudes deberán ser discutidas y votadas en sesión del Consejo General del INE. Una intensa lluvia nuevamente afectó a la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, provocando encharcamientos e inundaciones. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron en las zonas afectadas para ayudar a desfogar el agua y que las vialidades quedaran reabiertas a la circulación. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta madrugada la depresión tropical 6E se intensificó a tormenta tropical Emilia al sur de la península de Baja California, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora, desplazándose hacia el oeste-noreste sin que por el momento represente riesgos. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que localizó uno de los automóviles utilizados para abandonar los dos cuerpos desmembrados que fueron dejados sobre un puente en Eje 2 Norte e Insurgentes en días pasados. De acuerdo con las investigaciones de la dependencia local, en el crimen se utilizaron dos vehículos de lujo, un Mercedes-Benz color blanco y un Camaro color amarillo. Tras ser heridas con armas de fuego, alrededor de las 11 de la noche, dos personas, una niña de 4 años de edad y su abuelo de 45, murieron la madrugada de este jueves en el momento en que recibían atención médica, mientras que una mujer de 22 años se encuentra herida. Los hechos ocurrieron en la calle Juan Sánchez Asconal, cruce con Pilares, en la colonia del Valle, aquí en la delegación Benito Juárez. En las finanzas, el dólar se cotiza en promedio en 20 pesos con 12 centavos a la venta y en 18 pesos con 95 centavos a la compra en las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, solicitará la intervención de la Organización de las Naciones Unidas a fin de evitar la separación de niños de sus padres en la frontera, sin importar su condición migratoria. El canciller se reunirá esta tarde con el secretario general del organismo, Antonio Guterres, para realizar dicha petición. En información internacional, por segunda ocasión en menos de 10 días, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, viaja a la frontera para visitar centros de detención para menores migrantes. Más de 2.300 pequeños han sido separados de sus padres en la franja fronteriza en las últimas semanas. Confirman la cumbre entre los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia. El encuentro se llevará a cabo el 16 de julio en Helsinki, capital de Finlandia. Ambos líderes discutirán el estado actual y la perspectiva de las relaciones bilaterales, así como asuntos internacionales. Militares estadounidenses y buzos británicos se unieron a las tareas de búsqueda de 12 niños y su entrenador de fútbol que llevan 5 días atrapados en una cueva inundada en el norte de Tailandia. Los expertos se apoyarán con drones. Estudiantes y académicos de la UNAM obtuvieron 2 medallas de plata en el Mundial de Robótica 2018 celebrado en Montreal, Canadá. Los nombres de estos 2 robots son Justina y Takeshi, quienes obtuvieron el segundo lugar de la categoría Robot de Servicio. Estos autómatas tienen la capacidad de reconocer objetos y personas, caminar por las habitaciones de un hogar e interpretar las órdenes de una persona para ejecutarlas posteriormente. El talento mexicano reconocido a nivel internacional. En los deportes, Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante.
Gracias, Elia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. México entrenó el día de hoy en Moscú, luego de la derrota de 3-0 ante Suecia, ante el asedio de varios medios brasileños que ya investigan al tricolor. Los que jugaron ante los suecos realizaron trabajos de recuperación en gimnasio, mientras que Osorio revisó con su cuerpo técnico videos del partido ante Suecia y los suplentes hicieron calentamiento con los llamados toritos y luego el llamado fútbol, mostrando competencia para tratar de tener minutos más tarde. Los jugadores también tendrán la oportunidad de reunirse con sus familias para de inmediato comenzar la preparación para enfrentar a Brasil el día lunes a las 9 de la mañana en los octavos de final. Y actividad mundialista de este jueves, con gol de Yerry Mina, Colombia venció 1-0 a Senegal y Polonia derrotó 1-0 a Japón. Sin embargo, pese a la derrota, el triunfo cafetero y la menor cantidad de tarjetas amarillas con respecto a Senegal empujaron a Japón a los octavos, aunque al final aplicaron una jugada de poca lucidez en la que pasearon la pelota sin buscar el arco rival. En estos momentos se juega el Inglaterra contra Bélgica, choque de trenes, va 0-0 al minuto 10, y el Panamá contra Túnez también empatado a 0. Finalmente la bicampeona mundial, Guadalupe González, no competirá en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. La prueba de marcha 20 kilómetros femenil fue cancelada por falta de competidoras. Ahora González se enfocará en el Campeonato Mundial de Atletismo de Doha y los Juegos Panamericanos de Lima. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar Mota. Más adelante estamos nuevamente contigo y gracias de verdad a todas y a todos por acompañarnos una tarde más, por su preferencia y estar con nosotros en esta, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Vamos a arrancar de lleno con la información y es que, aunque se veía muy lejano, llegó ese día en el que por fin terminan las elecciones, el proceso electoral de las campañas para este proceso electoral de los comicios del próximo 1 de julio. ¿Y por qué digo por fin? No lo digo en sentido del todo negativo, porque para algunas personas puede haber parecido muy largo este periodo en el que ya nos tenían cansados tanto estas propuestas, lo pongo entre comillas, porque siempre nos faltó que nos dieran un poco de más las y los candidatos a los distintos puestos en cuanto a las propuestas para mejorar las condiciones en nuestro país en general, pero también digo por fin porque pasamos por un proceso no nada más de campañas, sino pre-campañas, intercampañas, finalmente este proceso de campañas electorales con esta lluvia de spots en la que, bueno, finalmente el día de ayer concluyó con los cierres de campaña por parte de los tres principales candidatos a la presidencia de la República, aquí en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, en Coahuila, José Antonio Meade, y en Querétaro, Ricardo Anaya, donde pues cada equipo de campaña hizo lo propio y cerró con bombo y platillo. Brenda. Un respiro para los medios, para los mexicanos que estamos ahora y que entramos en esa etapa no menos importante, que es la de reflexionar el voto, reflexionar ya las propuestas, la falta de ellas, la falta de soluciones o incluso las mismas soluciones de cada candidato, porque es importante tener bien claro para este domingo 1 de julio por quién es que decidió usted votar, repensar una y otra vez y por supuesto informarse de cómo debe de ser el voto. Aquí le vamos a estar comentando cuál debe ser el proceso correcto para votar, qué no hacer, qué evitar hacer para por supuesto facilitarle el trabajo a los funcionarios de casilla. Así es, ¿qué significa este periodo de veda electoral? Efectivamente vamos a estar abundando de ello y mire, vamos de lleno desde este 28 al 30 de junio. Se debe suspender cualquier reunión o acto público de campaña, propaganda o proselitismo de las candidaturas a la presidencia, a gobernadores estatales, a la jefatura de gobierno, diputaciones federales y de la Ciudad de México. La veda es un periodo que contraviene, pues da lugar, en caso de contravenirse, da lugar a sanciones en términos de la ley procesal, según el artículo 396, el cual refiere que las campañas deberán concluir 3 días antes de celebrarse las elecciones. Se trata de que en estos 3 días la ciudadanía se concentre en reflexionar y vea cuál es su mejor opción política. Durante la veda, autoridades del gobierno federal y de jefaturas delegacionales deberán implementar medidas necesarias para evitar el uso de recursos públicos a favor o en contra de partidos políticos o candidatos antes y durante la jornada electoral. Así, los candidatos y partidos no pueden realizar actos proselitistas, celebrar reuniones, actos públicos o difundir pues ninguna propaganda de algún tipo. Y ya se lo comentaba, las campañas electorales terminaron y este jueves justamente comenzamos el periodo de veda para reflexionar sobre nuestras propuestas promovidas por unos 18,000 aspirantes a ocupar uno de los 3,400 cargos en disputa en nuestro país.
En materia de fiscalización, la nueva ley electoral habría obligado a candidatos a reportar ingresos y egresos dentro de sus campañas al INE. Sin embargo, el 17 de junio el INE reportó que 2.049 candidaturas se registraron con ingresos de 1.721.339.486 pesos y gastos por 1.528.544.987 pesos. Las campañas que alcanzaron el monto más alto de recursos ingresados son las del Senado, siguen las de la Presidencia de la República, que también registró el mayor monto de egresos, y la de diputados. Es importante, entonces, se hizo un gasto tremendo en campañas, en promoción, en poder mover y tener toda la preparación que requiere para el próximo 1 de julio. Es nuestra obligación ahora ir a ejercer el voto, Elia. Así es que está permitido y que no, de manera específica, y por supuesto este periodo de reflexión, usted ya tiene los elementos para hacerlo, ya definió su voto. Vamos a estar abundando de ello después de esta pausa. Quédese con nosotros.